Hola, bienvenidos a otro de mis videos. En este les voy a explicar cómo acceder y cómo utilizar una de las herramientas más importantes que hay en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a hablar sobre el buscador jurídico de derechos humanos de la Suprema Corte. Este es un buscador, es una herramienta que se utiliza para estudiar o para conocer de manera específica algunas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con un derecho humano en particular o con un tema relevante que se relaciona con ciertos derechos humanos. Obviamente el buscador jurídico de la Suprema Corte sirve para muchas otras cosas, pero en este solo vamos a hablar de esta posibilidad de estudiar derechos humanos a partir de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de la Suprema Corte a través de esta dirección, scjn.gov.mx, y después, ya que estamos aquí en la página de la Corte, bajar hasta este anuncio que dice sistemas de búsqueda y después a buscador jurídico de derechos humanos. Al darle clic nos va a reenviar a esta ventana donde tenemos dos opciones para hacer nuestra búsqueda de derechos humanos, en el sistema interamericano o en el sistema universal, que serían las dos categorías, las primeras dos categorías más generales de derechos humanos. Por supuesto que hay otras categorías, la sectorial, por ejemplo, cuando tú buscas temas relacionados con derechos de la niñez, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los adultos mayores, derechos laborales. Hay otras categorías, pero incluso en esas categorías de sectores, pues también vamos a encontrar tratados internacionales que pertenecen al sistema interamericano en relación con derechos de los menores, derechos laborales, derechos económicos, sociales y culturales. Y en el sistema universal también vamos a encontrar sobre los mismos sectores, pero en el sistema universal. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema universal y el interamericano? Pues que el interamericano prácticamente se reduce o se identifica porque son los tratados internacionales que han firmado los países que son integrantes de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y el tratado internacional más importante de este sistema, pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso del sistema universal, bueno, pues son tratados internacionales que han firmado en su mayoría todos los integrantes de la Organización de Naciones Unidas y tiene como tratado internacional más importante pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que sería la base de, del sistema universal. Pero bueno, en este caso vamos a buscar en el sistema interamericano. Ahora, vean aquí abajo qué es lo que podemos encontrar. En el sistema interamericano podemos encontrar sobre la Corte Interamericana o sobre la Comisión. Y en el sistema universal podemos encontrar recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, jurisprudencia de Naciones Unidas y el índice universal de los derechos humanos. Entonces, obviamente, al ser la ONU una organización más, pues más añeja y también más con una jurisdicción o una amplitud de cobertura más grande que el sistema interamericano, pues hay un poco de más material que se puede consultar. Pero en este momento vamos a consultar en el sistema interamericano. Al darle clic en el sistema interamericano nos va a pedir que señalemos un criterio de clasificación y en este menú nos da cuatro posibles formas de buscar. Podemos buscar por artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por caso contencioso, ya sea que queremos que nos lo ordene de forma alfabética o cronológica, por países, es decir, el país que haya formado parte en el caso, o por las opiniones consultivas que haya emitido algún órgano especializado de la OEA. En este caso, pues podría ser la Secretaría General o la Comisión
Interamericana, por ejemplo, ¿no? Aquí yo lo que voy a hacer es buscar a través del criterio de artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque este criterio de clasificación me despliega como un índice los artículos de la Convención Americana y yo aquí puedo identificar qué derecho humano es el que protege cada artículo. Entonces, si yo estoy buscando algo relacionado con garantías judiciales, pues puedo ir aquí al artículo octavo y buscar lo que hay sobre garantías judiciales. Si quiero buscar algo sobre derechos políticos, voy al artículo 23 y busco sobre derechos políticos. Además, cuando le doy clic a un artículo, se despliega otra o un subíndice o una subclasificación de temas relacionados con los derechos políticos. Por ejemplo, aquí, obviamente la participación política casi en todos los países o en todos los países está relacionada con la ciudadanía. Entonces, ciudadanía es un tema que tiene que ver con derechos políticos y aquí están, digamos, los otros temas. El derecho al voto en sentido pasivo, es decir, a ser votado, el derecho activo al voto, que es el de votar, los derechos políticos, las elecciones. Esto es muy importante porque aquí en elecciones debe estar, por ejemplo, nuestro derecho no solo a celebrar elecciones, sino a que éstas se celebren dentro del marco jurídico que ha sido dispuesto para celebrar nuestras elecciones. Este es un capítulo muy importante. Pero bueno, aquí están los subtemas del artículo 23 de la Convención. Yo ahora tengo interés por el artículo que habla sobre el derecho a la propiedad. Entonces, busco aquí cuál es el artículo relacionado con el derecho a la propiedad y me encuentro que es el 21. Entonces, dentro del artículo 21 o dentro del derecho a la propiedad, pues hay un subíndice bastante amplio, desde los bienes hasta la utilidad pública o el interés social. Si yo quiero buscar, por ejemplo, temas relacionados con interés público o utilidad pública o interés social como causas relacionadas o como causas que justifican el inicio de un proceso de expropiación, pues tengo que buscar aquí, en las sentencias que me despliega el buscador cuando yo le doy clic a esa opción del subíndice. Doy clic aquí en utilidad pública o interés social y lo que va a hacer el buscador es arrojarme los casos, la jurisprudencia interamericana que se relaciona con ese tema, con la utilidad pública o el interés social. Y aquí esta herramienta me va a dar también opciones para que yo pueda definir si estoy interesado en conocer a fondo todo el documento que contiene la sentencia, si estoy interesado solo en el párrafo o si quiero ver primero un resumen del caso para saber, aparte de este tema que es relacionado con utilidad pública o interés social, qué otros temas se trataron en, en esa sentencia. Entonces, primero, pues hay que identificar el caso. Aquí nos dice que es de la Corte Interamericana, es el caso Andrade Salmón contra el Estado de Bolivia, y esto es en Fondo, Reparaciones y Costas. Es una sentencia del 1 de diciembre de 2016, serie C, número 330, y la cita, el texto que vemos aquí, es del párrafo 111. Ahora, aquí no nos muestra el párrafo completo, nos muestra solo el inicio de cada párrafo, y acá abajo tenemos las opciones para seleccionar qué tan profundo queremos conocer este caso. Queremos ver todo el documento, si le damos aquí clic en ver todo el documento, nos va a abrir toda la sentencia. Miren, aquí está toda la sentencia. Si lo que queremos es conocer solo el contenido de este párrafo, damos clic en párrafo y se amplía el texto de este párrafo que está citado. Y si uno quiere ver la ficha técnica, cosa que yo recomiendo mucho porque es un breve resumen, pues le damos clic en esa opción y nos va a desplegar una ficha técnica en la que nos vamos a dar una idea general de cuál fue el tema de la sentencia
porque en estas fichas técnicas está un- una pequeña introducción, un resumen de los hechos, un resumen del fondo y un resumen de las reparaciones. Recuerden que este caso es, en esta sentencia hubo fondo, hubo reparaciones y hubo costas. Entonces lo que vamos a encontrar en el archivo completo pues es precisamente la forma en la que se llegó a esta conclusión. Em, y bueno, pues yo creo que esto nos puede servir mucho porque si queremos focalizar nuestra búsqueda de criterios de la Corte Interamericana a partir de derechos humanos en concreto que están reconocidos en la Convención Americana, pues lo podemos hacer de esta forma. De aquí podemos copiar fácilmente el párrafo y también podemos copiar los datos que nos sirven para identificar el lugar donde se puede corroborar la información que nosotros estamos insertando en nuestra monografía, en nuestra demanda, en nuestro ensayo, para lo que sea que vayamos a ocupar esto. Bien, pues espero que sea de su utilidad, que les haya gustado este video, que aprendan a manejar muy bien el buscador jurídico de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de México y que se suscriban a mi canal y le den like. Cuídense mucho.